Sean todas y todos bienvenidos. En este video se expondrá la historia del Zaire y cómo esta pasa a denominarse República Democrática del Congo. Como datos generales tenemos que la República Democrática del Congo es el nombre oficial de este estado. Su capital es Kinshasa y es un país de la región ecuatorial de África, que comprende gran parte de la cuenca del río Congo. Es el segundo país más extenso del continente africano, el cual limita al norte con la República Centroafricana y Sudán del Sur, al este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, al sur con Zambia y Angola, y al oeste con la República del Congo. El modelo colonial del Congo arranca con el reparto geográfico de África. A lo largo del siglo XIX, los europeos comenzaron a realizar incursiones cada vez más profundas por todo el continente africano. Las expediciones belgas se extendieron en torno a la cuenca del río Congo, por su importancia estratégica y con abundante riqueza en recursos naturales, codiciado por todas las potencias europeas. En 1885, a través de la Conferencia de Berlín, se recompensa la supuesta labor humanitaria y de progreso que realizaban los belgas en la región, concediéndole a Leopoldo II, rey de Bélgica desde 1835, la soberanía del territorio. De esta forma, nace, en el marco de un nuevo orden colonial, el Estado Libre del Congo. En este momento, la esclavitud era una realidad conocida para los habitantes del lugar, quienes se habían visto sometidos a la actividad esclavista desde el siglo XV e incluso anteriormente alrededor del siglo VIII con el comercio árabe de esclavos. El desembarco de Leopoldo II llevó como bandera la lucha contra esta situación, pero el objetivo final o el objetivo último de la misión fue la aplicación de sus dominios, el monopolio del poder y el control de los recursos naturales. Los abusos y la explotación continuaron, potenciados por el aumento de la demanda internacional de recursos procedentes de la región, sobre todo del marfil y del caucho, material muy codiciado en plena época de desarrollo industrial. La actividad económica extractiva, realizada de manera forzosa, estuvo caracterizada por el sufrimiento de la población y en algunos casos llevando hasta la muerte, lo que alimentó en la región la cultura de la violencia. El resultado de los más de 20 años del dominio del rey Leopoldo II dio como consecuencia la muerte de entre 8 y 10 millones de personas, además de la extracción y saqueo de los recursos naturales sin llevar beneficio alguno para la población que fue utilizada, maltratada y asesinada para la consecución de dichos elementos, mientras Bélgica se llenaba de riquezas. Finalmente, en 1908, Leopoldo II cedió su gran propiedad al pueblo belga, instaurando un sistema colonial al uso de la época. El colonialismo belga, que sucedió al uso del Estado Libre del Congo como propiedad de Leopoldo II, ejerció su dominio sobre un sistema político basado en la conjunción de una administración centralizada, un ejército fuerte y una iglesia con el monopolio de la enseñanza como elemento del adoctrinamiento. Un elemento a destacar es que, a pesar de la gran riqueza del territorio, Bélgica nunca invirtió en el desarrollo del país o de su población. Tras la retirada de la administración belga, Patrice Lumumba, antiguo combatiente por la independencia, fue elegido primer ministro y se convirtió en el primer mandatario del país en acceder al poder de forma democrática. Con la llegada de Lumumba se creía que nacería un Estado que velaría por los intereses de su población, pero esto cambió rápidamente cuando grupos étnicos de varias regiones del país, apoyados por gobiernos extranjeros, iniciaron movimientos de oposición al gobierno que pusieron en jaque la integridad del nuevo Estado. Casos paradigmáticos son la rebelión de Stalinville y la creación de la República de Katanga, una de las regiones más ricas del país,
cuya independencia se prolongó desde 1960 hasta 1963. Ante esta situación, Lumumba solicitó apoyo a la Unión Soviética, acto que fue analizado desde Washington como una oportunidad para Moscú de expandir su área de influencia al corazón de África. Lumumba fue apartado del cargo por el presidente Joseph Kasavubu apenas unos meses después de acceder al poder. Comenzó una lucha por el poder que terminó con el asesinato de Lumumba en 1961, en una operación coordinada con la CIA, al tiempo que la crisis política. En 1965, tras un golpe de Estado, llega al poder Joseph Désiré Mobutu, que no tardó en implementar un sistema absolutista basado en una adulación divinizada hacia su persona. Así nació en 1971 Zaire, el reino de Mobutu. Durante sus primeros años de mandato se dedicó a consolidar su poder mediante la neutralización política y física de sus oponentes. Llevó a cabo una serie de reformas para consolidar el nuevo sistema y adoptó un falso discurso nacionalista con el objetivo de alienar a la población en la defensa de sus intereses personales. La estructura del poder en el nuevo orden se asentó sobre la figura de un líder cuasi espiritual que buscaba el resurgir de su pueblo, pero la realidad fue un sistema económico cuyas raíces se hundía en un neopatrimonialismo al servicio de Mobutu, a partir de la explotación de los recursos naturales y en complicidad con Estados Unidos, que veía en el régimen de Mobutu un pivote central en la contención del comunismo en el continente. Se agravaba. Los 30 años que Mobutu estuvo en el poder fueron suficientes para destruir cualquier astigo de institucionalidad estatal. El control del territorio era ejercido a través de una red formada por aliados y familiares. En beneficio de los recursos, se centralizó en el propio Mobutu y sus cercanos. Mientras tanto, regiones enteras del país, así como sus poblaciones, se veían envueltas en la más extrema pobreza a nivel económico, académico y con un mal servicio de salud. El apoyo occidental fue disminuyendo con los años y la desintegración de la Unión Soviética aceleró su final. Mobutu no supo interpretar y adaptarse al nuevo orden mundial que se desarrolló en la década de los años 90. Para comprender la actuación de los actores involucrados dentro de los acontecimientos surgidos en la República Democrática del Congo, hay que mencionar que este ha sido un país explotado y expoliado desde la colonia belga, cuando el país es adjudicado a Leopoldo II de Bélgica como parte de sus propiedades personales. En 1960, luego de promover la independencia del país de la corona belga, el Movimiento Nacional Congolés, conocido por sus siglas como MNC, llega al poder con Joseph Kasavubu como presidente y Patrice Emery Lumumba como primer ministro. En 1961, Lumumba es asesinado luego de un golpe de Estado perpetrado por Mobutu Sese Seko, quien permanece en el poder durante 3 décadas, explotando para beneficio propio gran parte de los recursos naturales del entonces llamado Zaire. Al anterior se suma la invasión de países extranjeros, con el objetivo principal de beneficiarse de la explotación y comercialización de dichos recursos. Enorme riqueza con la que cuenta el suelo y subsuelo de esta región del mundo. En 1994 se pone fin al genocidio en Ruanda, y el Frente Patriótico Ruandés, por sus siglas conocido como FPR, toma el poder en Kigali. Aproximadamente 1 millón de Hutus, entre ellos extremistas, que participaron del genocidio, se refugian con el beneplácito de Mobutu, en el este del Zaire, en la región de los Kivus. Es en esta región oriental donde en 1996 las fuerzas rebeldes, con Laurent Désiré Kabila como líder, conformadas con la ayuda y participación directa del FPR y de pie de fuerzas provenientes de Uganda y Burundi, inician una rebelión que culmina con la salida de Mobutu Sese Seko del poder.
Los principales intereses que movían tal participación del FPR eran la riqueza de minerales en esta región del Congo y la posibilidad de intervenir en los campos de refugiados de Hutus en Kivu del Norte, con la certeza de que desde allí los genocidas Hutus estaban tramando un plan para recuperar el poder en Ruanda. En efecto, es ahí donde surgen las milicias Hutus ruandesas, llamadas Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, conocida por sus siglas FDLR, conformadas entre otros por personajes Hutus que participaron en el genocidio de Ruanda y que buscaban recuperar el poder en ese país. Los rebeldes de Kabila, acompañados por tropas ruandesas y ugandesas, se toman Kinshasa en 1997. Al llegar al poder, Kabila cambia el nombre de Zaire por República Democrática del Congo. Pero no solo modifica el nombre del país, sino además sus alianzas políticas. Es así como declara la posición política como ilegal y exige a las tropas ruandesas y ugandesas que le apoyaron abandonar el país. A causa de esto se presenta en 1998 una revuelta del ejército congoleño en el este de la República Democrática del Congo. Los rebeldes se agrupan en la Coalición Congoleña para la Democracia, RCD, por sus siglas en francés, apoyados por Ruanda y Uganda, mientras que el ejército de Kabila cuenta con el apoyo de Zimbabue, Namibia, Angola y Chad. Kabila es asesinado en el año de 2001. En realidad, a diferencia de la Primera Guerra en 1996, que constituye una alianza africana contra el régimen de Mobutu, la Segunda Guerra, iniciada en 1998, muestra una división entre aquellos que buscan la permanencia de Kabila y aquellos para los que dicha permanencia ya no representa ningún beneficio. Esta invasión conjunta de tropas extranjeras, principalmente ugandesas y ruandeses, provocó pues el estallido del conflicto en la República Democrática del Congo. Es por esto que la llamada Segunda Guerra del Congo, que comienza en 1998 y culmina en teoría con los diálogos de paz en el año 2002, ha sido catalogada como la Primera Guerra Mundial Africana, dada la magnitud de la misma y el número de países del continente africano involucrados. En consecuencia, el conflicto en la República del Congo ha tenido episodios a la vez de guerra civil como de conflicto internacional, por tanto es considerado como uno de los conflictos armados internacionalizados. Y les hablaré un poco sobre las influencias de Occidente en Zaire. Casi todo el mundo interviene en África. La Unión Soviética y los Estados Unidos intervinieron de manera indirecta a través de la cooperación. Después de la caída de la URSS, se da un proceso de reestructuración de un mundo bipolar a uno unipolar, en el que los países occidentales liderados por los Estados Unidos verían su oportunidad para triunfar, sabiendo que la URSS no volvería a reconstruirse, pero sabiendo que quedaban secuelas de grupos que seguían las líneas socialistas, en un continente del cual el mundo occidental se ha lucrado de sus recursos a costa de la pobreza de sus originarios, específicamente Zaire, actualmente República Democrática del Congo. Es uno de los países africanos más ricos en reservas de materias primas. Cuando Mobutu llegó al poder, le dio 48 horas al embajador de la Unión Soviética para su retiro. Mobutu era fiel seguidor de los Estados Unidos, su principal financista para la llegada al poder. Mobutu se convirtió en el paladín de las potencias occidentales en la región, debido a la estratégica posición geográfica y a las riquezas de Zaire. Fue utilizado por los Estados Unidos, Francia y Bélgica para defender sus intereses económicos, políticos y militares, ante la posibilidad de la extensión del comunismo a otros países de la región, como había sucedido en Angola. Lumumba era un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este estado de la ocupación colonial belga. Pero, ¿por qué Estados Unidos vio mal a Lumumba para apoyar a eliminarlo? Pues que en esa época estaba en plena Guerra Fría las potencias capitalistas con la comunista. La embajada de Estados Unidos y la estación de servicio secreto creían que Lumumba se estaba moviendo hacia la izquierda y que la influencia comunista estaba aumentando. La estación y la embajada opinaron que la caída de Lumumba ayudaría a los objetivos occidentales, hasta en un telegrama publicado por la oficina
historiadora del Departamento de los Estados Unidos, que se presenta a continuación. Estados Unidos intervino de manera indirecta, a diferencia de Francia, que lo hizo directamente 2 veces. Primero, en abril de 1977, a través de la operación llamada Verbeine, y segundo, en mayo de 1978, a través de otra operación conocida como Leopardo. En ambos casos se trató de la guerra de Shaba, una región de Zaire que no ha aceptado nunca al jefe de Estado impuesto por los norteamericanos. Por lo general, los norteamericanos trabajan de acuerdo con Francia, mientras que la Unión Soviética ha concedido la ayuda militar a los movimientos de liberación nacional de orientación progresista. Pero, ¿de qué forma los países occidentales apoyaban a la dictadura de Mobutu? Lo hacían a través de convenios. En África, esas transacciones emanan tanto de las grandes potencias como de los estados medianos y pequeños. Los 3 países más importantes en cuanto a ventas de armas en África son Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Francia le daba el 60% de armamento al ejército zaireño. La situación actual de la República Democrática del Congo la vamos a retomar desde el año 2011, cuando Kabila fue reelegido por segunda vez como presidente de la República, pero siempre existía una oposición porque el rival no aceptó los resultados. En este mismo año se tuvieron elecciones legislativas y Kabila obtuvo la mayoría absoluta, donde esta vez iba orientado a realizar una profunda reforma económica que estabilizara la situación del sistema. El conflicto en la zona este de la República Democrática del Congo fue de los mayores en intensidad, por lo cual en el año 2012 se presentaron nuevos episodios de violencia, principalmente en la región de los Kivus, como consecuencia de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Congolesa y el grupo armado Movimiento 23 de Marzo, apoyado por Ruanda y Uganda. Tras la presencia de los grupos armados, la ONU promovió la firma de un nuevo acuerdo marco en la región donde se establecían nuevas condiciones de juego para los actores nacionales y regionales. El cierre del conflicto en la zona este del país se firmó en febrero del 2013, acuerdo que llevaba por nombre Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo, firmado en Addis Abeba. El acuerdo buscaba fortalecer las instituciones democráticas, introducir medidas que favorecieran la construcción del Estado congoleño y que facilitaran la consolidación de las condiciones de desarrollo sostenible del país. También se establecía un mecanismo nacional de supervisión. Félix Tshisekedi asumió el 24 de enero del 2019 como presidente de la República Democrática del Congo para un nuevo periodo presidencial. Tshisekedi, quien ganó las elecciones realizadas en el país el 30 de diciembre del 2018, asume el primer proceso de transición política luego del mandato de Joseph Kabila. Existen diversas expectativas en torno a lo que será el mandato de Tshisekedi. Entre ellas giraba en torno a la capacidad que puede tener el mantenimiento de la paz en el país. Es lamentable la situación de la República Democrática del Congo, porque este país no solo carece en el área política, sino que también carece en otros rubros como la salud, la economía, la paz y seguridad nacional. Entrando un poco en el área de salud, para el año 2015, luego de la grave epidemia del brote del ébola en África Occidental, desde que se detectó este brote en el año 2018, se había propagado de 4 a 19 zonas sanitarias en 2 provincias del este de la República Democrática del Congo, Kivu del Norte e Ituri. La economía del país ha estado gravemente perjudicada después de la época colonial, en 1960, por las diferentes etapas de guerra y por prácticas de corrupción llevadas a cabo tras la etapa de descolonización. Aunque las reformas realizadas por el gobierno en la última década reflejan una ligera mejora en el desarrollo económico del país, la capacidad de adquisición de su población sigue siendo muy reducida. Las nuevas olas de inestabilidad en la República Democrática del Congo han desplazado un estimado de 5 millones de personas entre los años 2017 y 2019, principalmente en las regiones de Kasai, Ituri y Kivu. Cientos de miles de personas han huido a países como Angola, Zambia, entre otros. Las personas están huyendo de sus países a un ritmo preocupante, mientras la violencia destruye sus vidas y los medios de vida en el país.
Es importante fortalecer la paz y seguridad nacional. Así concluimos nuestra exposición. Por su atención prestada, muchísimas gracias.